Mucho gusto, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha y voy a tener la satisfacción de presentar mi trabajo titulado El desarrollo humano en condiciones de sometimiento y dependencia, un estudio de caso. Uno de los trastornos de personalidad importantes que se dan en México es el trastorno de personalidad por dependencia, que de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud en México, lo cursa el 1.5% de la población. Se forma durante la primera infancia al continuar en una simbiosis diádica, por lo que no se da una adecuada separación entre la imagen psíquica de la madre y la del hijo. Con este trabajo terapéutico en este sujeto de estudio se buscó, para este caso, además de la disolución de su complejo de sometimiento, dar respuesta a la pregunta siguiente. En este caso, ¿en qué forma los comportamientos sustentados en el sometimiento y en la dependencia afectan al desarrollo de un sujeto? El marco teórico se basó fundamentalmente en los conceptos de afán de poder, inferioridad, abuso y dependencia de los autores que aquí se presentan. El sometimiento de inferioridad, el sentimiento de inferioridad que es generado por la percepción que el sujeto tiene de sus propias minusvalías, experimentando sentimientos de exclusión a los que reaccionará, tratando de obtener beneficios que obturen y disimulen su carencia. Una de las formas de hacerlo es controlar a otro, haciéndolo dependiente. El sentimiento de inferioridad está basado en la comparación que el sujeto hace de sí con los otros. Su afán de poder es una compensación y lo ejerce a través de la utilización de los otros. En cuanto a la metodología de investigación, se utilizó como diseño de la investigación la teoría fundamentada aplicada a un estudio de caso. En el trabajo intrapsíquico del paciente se buscó entonces la detección, análisis y resignificación de los complejos negativos, diluyendo concepciones erróneas y eliminando las falsas proyecciones sobre el sometimiento y dependencia. El sometimiento de un sujeto conforma un complejo, de acuerdo con Jung, que puede ser trabajado analíticamente para apoyar la recuperación de los aspectos intrapsíquicos marginados y desplazados del paciente, logrando, con ello, la recuperación de sus potencialidades. Andrés es un joven de 26 años, hijo mayor de una familia con dos hijos. Se presenta a terapia declarando que cursa problemas de ansiedad y que se siente estancado. Este paciente desea sentirse querido, lo cual siente que es muy difícil de lograr. El padre, aunque afectuoso, es poco el carácter que tiene. Es indolente y adicto a las drogas y al alcohol. La madre domina a todos los familiares y exige un sometimiento incondicional a sus directrices y pide que se comporten de acuerdo al perfil que ella espera de ellos. Ella tiene el control del negocio familiar y por tanto el control del dinero. Andrés fue durante su adolescencia amigo de Miguel, diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial. Después tuvo como pareja a Carmen, que presentaba el mismo trastorno. Con ella duró 3 años, le agradaban sus conductas transgresivas y promiscuas y se incrementaban cada día en ella. De Carmen imitó su rebelión ante las normas, por lo que comenzó a faltar a la casa y a beber, aunque nunca en exceso. Posteriormente vivió con ella, viviendo con sus amigos que no tenían límites, lo cual condujo a la muerte de uno de ellos, lo que causó una severa impresión en Andrés. Después de este evento, terminó con Carmen. Posteriormente, Andrés buscó una mujer opuesta a Carmen. Ello lo llevó a María, una mujer con poca expresión emocional y con fuertes problemas hacia la figura de los varones. María es dominante como la madre de Andrés y en los más de 2 años de relación que tuvo con ella, vivió ansioso, sometido a sus estrictos lineamientos y con miedo a ser rechazado. La comunicación no era buena. Andrés se sometió en un principio, pero conforme avanzó la relación, el grado de sometimiento se incrementó. Para ella, lo que él hacía era insuficiente, por lo cual lo descalificaba y culpaba. Andrés se distanció y con miedo buscó relacionarse afectivamente con otras mujeres por medio de las redes. María, al descubrirlo, terminó con él, culpándolo de la separación. Este hecho llenó a Andrés de angustia por abandono. Estas son las categorías y subcategorías que se utilizaron para el análisis del caso.
siendo las categorías fundamentales sumisión, que le sirvió para parecer el hijo bueno y recibir de esta manera la aprobación, las necesidades de afecto no eran satisfechas más que parcialmente por parte del padre. Y el sometimiento, que le sirvió para abatir la angustia y contar con un vínculo seguro. El carácter dominante de la madre fue la tierra fértil donde se manipulaban las conductas de la familia a través de la culpa para alcanzar mayores beneficios, como podría ser la obediencia incondicional de la familia hacia ella. El comportamiento de Andrés debía seguir los lineamientos. El no hacerlo implicaba un rechazo y amenaza de abandono. Andrés inconscientemente deseaba revelarse, como se ve primero, por la relación con Miguel, donde proyectaba su deseo de revelarse y después en su complicidad con Carmen. Al fracasar en la relación con Carmen, regresó al modelo de la madre desplazada en María. Andrés va así de un extremo al otro buscando su propia postura orientada por el deseo de vivir libre. El primer avance en el proceso de crecimiento consiste en hacer consciente el modelo de manipulación, sometimiento y dependencia en el que ha vivido. Reconocer que la culpa es un sistema de manipulación basado en la discriminación. Con ella, unos sujetos se ostentan como seres superiores a otros que son incapaces de decidir por ellos mismos y que por lo tanto deberán comportarse como se les indique, volviéndose dependientes. Esos son los introyectos que se buscaron diluir. Es válido el sometimiento y el control de unos sobre otros. Es válido el que unos desprecien a otros para forzarlos a que sigan una determinada conducta. Este trabajo terapéutico permitió al paciente salir del desequilibrio psíquico del sometimiento, renunciando a las ganancias secundarias y a la dependencia mediante un cambio paulatino acorde con sus capacidades, autorreconocimiento y experimentación. Ello diluyó en Andrés la angustia, generando seguridad en sí mismo, lo que le permitirá enfrentar la vida apoyándose en su propio criterio. Aprendió a establecer relaciones de afecto verdadero, equitativo, independiente, igualitario con otros y con él mismo. El sometimiento está sustentado entonces en un sentimiento de minusvalía y de inferioridad. El sometedor se presenta ante su dominado encubierto por la idealización, ya sea en la propia persona del sometedor o en el objeto que le ofrece, de tal manera que el sometido, además de sentirse incapaz, exaltará las cualidades del objeto ofrecido idealizándolo y presuponiendo que no hay ninguna otra forma de conseguirlo. El sometimiento psíquico es una forma de discriminación y de maltrato que busca abatir la estabilidad mental de un sujeto o de un grupo. Se basa fundamentalmente en un posicionamiento diferenciado entre dos actores, de los cuales uno se muestra superior al otro buscando que este último pierda la seguridad en sí mismo. El sometimiento psíquico, sustentado en el abuso psicológico, utiliza la destrucción de la autoestima de un sujeto, degradándolo para poder manipularlo, haciéndole sentirse dependiente e inadecuado. Es posible, mediante un proceso terapéutico, lograr un cambio separándose de las formas de sometimiento para ir hacia la independencia. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.